¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro video acá en el canal de Tincho Vaquero. Antes de comenzar quiero ordenar un poco el canal, si bien ya lo dije en algún video anterior. Quisiera que entiendan más o menos qué es lo que se van a encontrar en este canal de acá en adelante, ¿no? Ya llevamos un par de videitos con esta nueva modalidad. Pero bueno, la idea es que tengamos una sección de covers donde yo me divierto, subo cosas que hago con la música y quiero compartir con ustedes. Otra sección donde van a seguir habiendo tutoriales de equipamiento para hablar de pedaleras, de guitarras y cosas por el estilo. Estén atentos que ya van a llegar. Y por último esta sección, que es una sección creada en base a este aislamiento que tenemos para poder ayudar a los alumnos que tengo en los colegios. En función a las necesidades que van surgiendo clase a clase, es que voy a ir dejando acá videos para ellos. Entiendo que no tiene mucho que ver con lo que ya veníamos charlando en el canal, pero bueno, sepan comprender, sean solidarios los que ya estaban de suscriptores acá en el canal, y también sepan que va a seguir habiendo contenido para ustedes, ¿sí? Pero bueno, a los que nos toca hoy. La idea en el video de hoy es hablar sobre la música en la Edad Media. Sí, así, pegamos un volantazo y vamos a hablar un poco de historia. Vamos a arrancar en la Edad Media y después, si las necesidades así lo dictan, vamos a hablar de periodos posteriores como el Renacimiento, el Barroco, Clasicismo, Romanticismo, etc. Pero vamos de a poco. Vamos con la Edad Media primero. Primero esto de Edad Media, ¿de dónde viene? Bueno, la idea es que queda como en el medio de lo que es la Edad Antigua, la Era Antigua con Grecia y Roma, y después la Edad Moderna a partir del Renacimiento en adelante, esos 1000 años que son la Edad Media aproximadamente, vamos a decir del 450 al 1450, son lo que conocemos como Edad Media. Bueno, a ver, arranquemos por cómo era la sociedad. Esta sociedad estaba bajo lo que se conoce como orden feudal, y para esa época, como los que marcaron fuertemente la Edad Media fueron los francos, toda la sociedad europea se manejó por lo que se conoce como la orden de espada. ¿Qué significa esto? Tenemos un rey, y este rey, al morir, hereda su reino a sus hijos, pero no al primogénito como solemos ver en las películas. En este caso el reino se divide equitativamente entre todos los hijos. Posteriormente en Inglaterra se va a hacer esto de dejárselo al primogénito para que el reino no se debilite tanto. Cada vez que muere el rey se dividía en muchas partes. Pero en este momento tenemos la nobleza de espada. Entonces, cuando muere un rey, el reino se divide equitativamente entre todos sus herederos, y de esta manera tenemos varios reinos chiquitos que después irán creciendo. Estos reyes, para poder manejar la tierra, lo que hacían era nombrar a duques, a conductores, a condes. Y a cada uno de estos se le daba un feudo, que es un pedazo de tierra para que administre. De ahí esta idea de señores feudales. Los duques son los que van a ser los señores feudales. Todos estos reyes, duques, condes, señores feudales son lo que comprenden el grupo de nobles. Y el papel que tenían estos nobles dentro de la sociedad era la de defender a nivel terrenal a todo el pueblo. ¿Qué hacían? Por un lado conquistaban nuevos territorios, por el otro lado defendían los territorios ya ganados. Básicamente esa era su principal función, ¿bien? La idea de aprender a pelear, armar su ejército, defender las tierras y administrarlas. Toda la parte intelectual la dejaban a un segundo grupo que, como ya les dije, era el clero, ¿bien? El clero es la iglesia, ¿bien? De la mano de los monjes, y son los encargados de la parte intelectual, de defender al pueblo, no de la parte terrenal, sino de la parte espiritual, ¿bien? Llevarlos desde esa guía. De esta manera, dentro de todo el pueblo, los únicos que van en principio a saber leer y escribir van a ser los monjes, el clero. ¿Bien? Entonces son los encargados de escribir los libros, de cuando un libro se empezaba a deteriorar, escribirlo a mano nuevamente para darle continuidad. Y en muchos casos estaban dentro de la corte siendo los asesores y los consejeros de los nobles, al tener grandes conocimientos y tener acceso a la historia, que era lo que había pasado anteriormente, para aprender de ella y dar de esta manera mejores consejos. Bien, entonces tenemos la parte de fuerza,
con los nobles, los caballeros, los duques, los que peleaban. Por otro lado tenemos al clero, que maneja la parte intelectual. Y por último tenemos a la gran masa, al pueblo, sobre lo que se cimentaba todo esto, ¿bien? El tercer poder era el pueblo, y estamos hablando de un pueblo analfabeta, ignorante, supersticioso, un pueblo que no tenía acceso a la educación y cuyo único fin era el de mantener a los otros dos poderes, ¿bien? Eran los que hacían las armas, los que hacían los abrigos, los que tenían las cosechas, los que tenían el ganado, ¿bien? Alimentaban, abrigaban y abastecían a nobles y clero. A cambio de eso, el clero los protegía a nivel espiritual y los nobles los protegían a nivel territorial. Teniendo una idea entonces de cómo es que funciona esta sociedad, vamos a ver qué es lo que dio comienzo a la Edad Media. Hacia el siglo V tenemos el Imperio Romano, y este Imperio Romano está siendo atacado por pueblos bárbaros, por pueblos germanos. Para los romanos, cualquier persona que sea externa a Roma era un bárbaro. Por lo tanto, no es que los bárbaros eran un solo pueblo, eran un montón de pueblos, ¿sí? Pero estos pueblos estaban atacando a Roma y finalmente hacen caer para el siglo V al gran Imperio Romano. No tenemos un solo grupo, un solo pueblo. Tenemos a los vándalos, a los godos, a los lombardos, a los visigodos, a los sajones. Pero dentro de todos estos pueblos hay uno, como les dije antes, que es el que sobresale, el que se va a destacar en este inicio de la Edad Media, que son los francos. Estos últimos, que llegan de las cercanías del río Rin, desde ahí por Alemania, lo que conocemos hoy como Alemania, tenían una ventaja, y era que tenían un líder nato, un líder que destacaba por sobre el resto, que a la edad de 16 años ya conducía a su pueblo, y este líder que tenía se llamaba Clodoveo. Para el 481, Clodoveo es nombrado como el primer rey de todos los francos. Y una de las cosas que hizo muy importantes y que marcó la historia como la conocemos actualmente fue casarse con Clotilda, la cual había abrazado la religión cristiana. Esto fue un antes y un después. A los bárbaros mucho no les gustaba esta idea de que Clotilda sea cristiana, pero Clodoveo, influenciado por Clotilda, se convierte a la religión cristiana, se bautiza, y en ese momento automáticamente todos los francos pasan a adoptar como religión oficial al cristianismo. Entonces dejamos la era oscura del cristianismo, donde eran perseguidos, y pasa a ser el cristianismo la religión oficial de esto que va a ser posteriormente el Imperio Romano Germánico. Adquiere una relevancia importantísima a partir de ese momento la Iglesia. Como les dije anteriormente, los reyes nombran duques, y uno de estos duques era Pipino el Breve, que era un duque de origen carolingio, y le había quedado el Breve porque se ve que era de baja estatura. Pipino sentía que sus tierras eran muy pequeñas, que él merecía más. Él tenía su feudo en Sazón, a 100 kilómetros de París, y se puso a pensar una estrategia para llegar a ser él el emperador. Entonces se puso a observar la sociedad y vio que el Papa Zacarías, líder de la religión cristiana, tenía una influencia enorme sobre el pueblo. Entonces decide darle su apoyo para que después, en retribución, la iglesia apoye la coronación de Pipino. Lo que hace entonces es mandar un montón de tropas a apoyar a este papa, y de esta manera el Papa Zacarías puede fundar lo que se conoce como los estados pontificios, lo que hoy es el Vaticano, ¿sí? Es un reinado, pero de la iglesia. De esta manera es que el papa apoya a Pipino y finalmente él se transforma en el nuevo rey de todos los francos. Esto sucede para el año 754 después de Cristo. Ya había pasado Clodoveo, habían pasado un buen tiempo, ¿sí? Esta alianza no quedó ahí, porque Pipino el Breve tuvo un hijo que fue muy importante para nuestra historia, llamado Carlomagno. Carlomagno, que nada tenía que ver con Pipino, era enorme, decide continuar con esta alianza con el Papa Zacarías y envía más tropas para que entonces los estados pontificios y el poder de la iglesia crezca. A cambio, el Papa Zacarías lo nombra protector de la iglesia cristiana apostólico romana. Y de esta manera puede invadir territorios, ganar, expandirse en territorio, con la excusa de estar llevando la palabra de Dios. Al hacer esto, crece su territorio y funda lo que conocemos como
el Imperio Carolingio o el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero además de toda la expansión de territorio que hizo Carlomagno, también hizo otra cosa muy importante. Él basó su imperio, si bien obviamente lo usó la fuerza, lo basó en el conocimiento, y ahí fue uno de los cambios más grandes. Recuerden que los nobles no estaban interesados en el conocimiento, pero para Carlomagno era muy importante esto. Quería revivir los saberes de las culturas antiguas, de Grecia y de Roma. De ahí que se dice que se dio ese renacimiento carolingio. Posteriormente, para el 1450, en Venecia vamos a tener lo que se conoce como el Renacimiento, el renacer de las ideas griegas y romanas. Pero acá tenemos como una pequeña primavera de eso, ¿sí? Se da el Renacimiento carolingio, la idea de reflotar esos saberes. Y una de las cosas que quiso hacer fue justamente lograr que el pueblo no sea analfabeta. Está bien, no llegó a mucho. Como que logró transmitir el conocimiento dentro de la alta sociedad. Pero bueno, ya era un cambio muy importante. Muchos nobles no sabían leer y escribir. Y fundó lo que hoy conocemos como las primeras universidades. Tenemos en el 1088 en Italia la Universidad de Bolonia, y tenemos en Inglaterra Oxford para el 1096. Además, en el Palacio de Aquisgrán, Carlomagno funda la Escuela Palatina, que tiene como función la de formar a los siguientes administradores del imperio, nada más y nada menos. Por otro lado, su alianza con la iglesia no fue cosa de broma, y fundó a lo largo de todo su imperio muchas iglesias para realmente esparcir la palabra. Lamentablemente, tras su muerte en el 814, como todos estos cambios estaban muy enlazados a la figura de Carlomagno, al morir se pierde todo esto. Su reino, como ya sabemos, se divide entre sus herederos, en este caso eran 3 nietos, y quedan fundados los que conocemos como los reinos de Alemania, Francia e Italia. Pero todos estos grandes cambios que impulsó Carlomagno y este renacimiento carolingio se pierde, y volvemos a caer en una etapa medio oscura, si se quiere, hasta el posterior renacimiento, como lo conocemos, ya por el 1450. Bueno, pero ¿qué pasa con la música en todo esto, no? Vamos ahí, entonces ya tenemos una idea de cómo era la sociedad, del marco histórico. ¿Qué pasa con la música? Como ya les dije previamente, en el siglo V, para el 1450, más o menos, tenemos a la Iglesia Cristiana Apostólico Romana como la religión oficial del Imperio Romano Germánico. De la mano del Papa Gregorio Magno es que se empieza a buscar una nueva escritura, porque este Papa lo que quería hacer era armar un antifonario. Esto ya lo expliqué en otro video, pero bueno, lo hago rápido. Quería desarrollar una escritura musical para que en todas las iglesias se cante lo mismo. La letra la puedo escribir, pero no sabíamos cómo escribir la música. Hacen unos primeros intentos con los neumas, pero no es muy exacta esta escritura, y realmente los monjes tardan muchos años en aprenderse todo el antifonario, todos los cantos de la liturgia cristiana. Es así que posteriormente, y buscando ideas didácticas para que lo aprendan más rápido, llega el monje Guido de la ciudad de Arezzo, por eso lo llamamos Guido Mónaco o Guido d'Arezzo, con estas ideas revolucionarias, como por ejemplo darle nombre a las notas a partir del himno de San Juan, estas ut, re, mi, fa, sol, la, y posteriormente si. Después el ut también lo cambiamos por do. Y comenzar con la idea de la línea roja con una C al comienzo, que después serán 2 líneas, 3 líneas, hasta que para el final de la Edad Media son 4 líneas. Y en el Renacimiento se instaura la última línea, quedando el pentagrama. Vemos entonces cómo la escritura musical, como la conocemos hoy en día, y base para un montón de obras con un desarrollo increíble en la actualidad, surgió gracias a la necesidad de la iglesia. De ahí esto que les digo, que es el clero el encargado de desarrollar toda la parte intelectual en este orden feudal. Muy bien, entonces tenemos, por un lado, el género musical típico de la religión cristiana en esa época, que era el canto gregoriano, en honor al Papa Gregorio. Para aprenderlo tenemos las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y tenemos esta línea roja, que luego serán 2, 3, 4, lo que se necesite, para poder escribir sobre el texto cómo es la melodía. Y así es que pasan los siglos con una música monofónica. ¿Qué significa monofónico? Que se canta una nota por vez, como cuando cantamos el feliz cumpleaños. Cantamos muchos
pero es una nota a la vez. Anteriormente les dije que Carlomagno había construido muchas iglesias. Pero otra cosa que hizo también fue, al rodearse de mucha gente sabia, de pensadores, filósofos, estudiosos, etc., en su corte surgieron un montón de ideas nuevas, y entre ellas surgieron muchas ideas de arquitectura. Si uno veía las iglesias antiguas, veía iglesias bajitas, con paredes muy gruesas. Básicamente se buscaba que el techo no caiga sobre la cabeza de los feligreses. Entonces uno al entrar encontraba una iglesia oscura, fresca, que buscaba la introspección. Y todo esto vamos a ver que cambia rotundamente cuando empiezan a construir con las vigas de arco. De esta manera el peso se distribuía a través de las columnas y las paredes podían ser más finitas. Ya no soportaban todo el peso, y entonces, además de ser finitas y muy altas, podíamos poner ventanas enormes con vitró de muchos colores, y cambia completamente todo. Cuando uno se acercaba a una de esas iglesias nuevas, que vamos a conocerlas como las catedrales góticas, lo que encontramos es una iglesia que se extiende hacia los cielos, ya no es bajita, que trata de tocar el cielo, es imponente realmente. Y al entrar encontramos grandes espacios muy luminosos, con luces de muchos colores. Es algo para la época increíble, ¿no? La cabeza de la gente cambia un montón. Esto va a traer a nivel musical una repercusión muy importante. Al ser tan grande la iglesia, tan alta y tan vasta de lado a lado, y al estar hecha de piedra, la gente cuando hablaba producía un sonido que quedaba rebotando adentro de la nave de la iglesia. Y se escuchaba todavía durante un tiempo. De ahí la teoría que cuando cantaba el coro de monjes, el sonido quedaba rebotando, y si por ejemplo cantan un do, este do queda rebotando. Posteriormente cantan un mi, y entonces a los oídos llegan dos sonidos: el mi que estoy cantando más el do que todavía está rebotando adentro de la iglesia. Esa resonancia, no eco, ¿no? Pero esa resonancia que todavía tenemos, esa reverberación, empieza a calar en los oídos de los compositores del clero. Y llega un punto en el que dicen, che, pará, ¿y si en lugar de que sea accidental, lo planeamos? Entonces empiezan a dividir a los coros primero en dos partes, después en 3 secciones, en 4 secciones, y a cada una le asignan notas diferentes. Que no sea porque queda rebotando en la iglesia, sino que sea porque el compositor le dice, este grupo canta un do, ustedes cantan un mi, ustedes cantan un sol y ustedes cantan el do agudo. Y de esta manera armamos lo que se va a conocer como polifonía. Monofonía era una sola línea melódica, todos cantamos lo mismo. Polifonía son varias líneas melódicas sonando al mismo tiempo. Hay muchos tipos de polifonía, pero bueno, esto arranca acá, arranca en la Edad Media. Todo esto tuvo mucho impulso en la escuela de Notre Dame, que estaba justamente en la catedral con el mismo nombre, la Catedral de Notre Dame. Todo esto tuvo mucha fuerza alrededor, entre más o menos el 1170 y el 1310. Ahí es donde se empezó a abandonar la monofonía que veníamos usando y empezó a surgir lo que conocemos como esa polifonía primitiva, estos primeros intentos de polifonía. Fue el teórico musical y poeta Felipe Di Vitri quien, estando en pleno auge de todos estos cambios, decide hacer un tratado musical surgido a partir de la observación de qué era lo que estaba pasando. Y en este tratado musical divide toda esta polifonía en dos partes. Por un lado, en ars antiqua o arte antiguo, como la primer polifonía surgida acá en Notre Dame, que fue aproximadamente hasta el 1310. Y luego lo que se conoce como Ars Nova o Arte Nuevo, que es desde el 1310 hasta el apogeo de la escuela de Borgoña, allá para el 1450, cuando ya posteriormente va a surgir, como les dije antes, el Renacimiento. Básicamente las divisiones son, por un lado, como les dije antes, arte antiguo, la polifonía está primitiva, los primeros intentos, bastante tosco, y luego Ars Nova, arte nuevo, donde vemos una polifonía mucho más atrevida, donde ya no está tan al servicio del texto, sino que tiene un discurso melódico mucho más elaborado, e inclusive llegó a generar cierto malestar dentro de la iglesia, porque se perdía justamente el poder de la palabra, y la palabra estaba empezando a querer estar al servicio de la música.
cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Ahí tenemos un problema. Así en el Ars Nova vemos cómo esta polifonía llega por momentos hasta romper las técnicas ya establecidas de composición, replantear todo y hacer que llegue en lo que es la polifonía de la Edad Media, para el 1450, a su máxima expresión. Tenemos entonces en el arte nuevo una melodía que ya no deriva del canto gregoriano e inclusive empieza una nueva idea rítmica, una especie de isorritmia, que es lo que posteriormente vamos a conocer como los compases, ¿sí? Las figuras rítmicas, como lo conocemos hoy en día. No es que todo surgió ayer o es de ahora, de a poquito tuvo que ir evolucionando, ¿sí? Bueno, para esta época, así como con Guido d'Arezzo, tuvimos el comienzo de los nombres de las notas y el comienzo del pentagrama, es en el Ars Nova donde vamos a tener el comienzo de lo que conocemos como figuras rítmicas y compases, porque de alguna manera el compositor le tenía que decir a los músicos cuándo cantar cada nota, para que coincida una nota con la otra que él ya había pensado. Si hacen canto libre, corremos el riesgo de que no coincidan y que un grupo cante muy rápido y otro grupo cante muy lento y se desfasen. Posterior al 1450 es que comienzan una serie de periodos de aproximadamente, vamos a decir muy aproximadamente, 150 años, los cuales podemos dividirlos en tres etapas. Los primeros 50 años son de exploración, los segundos 50 años son de plenitud y el final es donde se lleva el estilo a su más grande expresión. Es en estos últimos 50 años donde se empiezan a generar movimientos de reacción. Los artistas se cansan de lo ya preestablecido y empiezan a buscar cosas nuevas. Entonces es como que conviven, se solapan, ¿eh? Tenemos el primer periodo, el Renacimiento. Para los últimos 50 años vemos cómo arranca el Barroco, ¿sí? Mientras que el Renacimiento está terminando en ese rococó, arranca el Barroco. Para el final del Barroco tenemos el comienzo del neoclasicismo y conviven, ¿eh? Tenemos compositores que hacen un poco y un poco, buscando este nuevo lenguaje. Continúa el clasicismo y para el final viene el romanticismo, también conviviendo, ahí en una tira de poderes saber cuál es el mejor estilo, hasta que se establece finalmente como novedad el romanticismo. Y por esto podemos decir que son movimientos de reacción. Tenemos un renacimiento súper racional, basado en las ideas griegas y romanas, buscando la perfección, la simetría, todo muy matemático. Después tenemos un barroco súper sentimental, que busca por otro lado, con muchos claroscuros, arrebatos. Luego un clasicismo que revive las ideas griegas, por lo tanto vuelve a ser racional. Y nuevamente un romanticismo que va para el otro lado, nuevamente esta idea pendular, ¿no? Que nos lleva de un lado al otro, buscando definir que la realidad no puede ser definida a partir de axiomas. Tiene que haber algo más allá, ¿no? Entonces volvemos a tener una idea sentimental. Bien, entonces, cuánta información. Resumiendo, tenemos una sociedad dividida en tres partes: nobles, clero y pueblo, cada uno bien dividido y no se puede mezclar. Todo esto marcado por la idea feudal y la nobleza de espada. Tenemos un grupo muy fuerte que son los francos, que posteriormente se alían con la iglesia y terminan formando el Sacro Imperio Romano Germánico. Y a partir de esta alianza con la iglesia toma mucho poder en Europa y como son justamente los encargados del desarrollo intelectual, es que van a marcar nuestra cultura como la conocemos. Vemos entonces que con la música han sido los encargados de todas las revoluciones de esa época. Si bien había música profana, la música profana no tiene demasiada relevancia para esta época. Está, pero no es muy importante. Lo que realmente nos termina marcando es el surgimiento de la escritura, el abandono de la monofonía hacia la polifonía, estas grandes catedrales góticas, lo cual vamos a ver cómo se sigue desarrollando con el resto de las edades posteriores. Bien, hasta acá. No los aburro más, sé que fue por ahí mucho. Pónganle pausa, rebobinen, mírenlo de nuevo y cualquier duda que tengan obviamente lo pueden dejar en los comentarios, o si son alumnos míos nos veremos en alguna de las clases virtuales o en los campus o en el Facebook o en el Classroom, donde estemos.
Pregunten, no tengan miedo, trataré de responder todo, ¿sí? Esto fue Edad Media en Tincho Vaquero. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Que tengan un feliz aislamiento. Ojalá termine pronto y todos sanos y salvos. Si les gustó, denle like, suscríbanse, ayudan al canal para poder generar más contenido y compártanlo con aquellos que se están perdiendo de esto si les parece que vale la pena, ¿sí? Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente video. Chao.